pero también hay otra forma de definición de energía, que es lo cual, o básicamente haciendo trabajo. La suma de estas dos permite modificar la energía interna de una estructura, una molécula, una sustancia. ¿Está claro? Básicamente se rige por esa ecuación matemática. La variación de la energía interna. En algunas otras bibliografías justo cuando se raya ya. buenas noches. Ojo, en algunas otras bibliografías la energía interna también se da por esa variación de E. Variación de U representa la energía interna de termodinámica, pero en bibliografía existe también E, que es energía interna. O sea, bien I, esta letra varía, pero lo que representa es la energía interna. En cambio, la energía interna es un sistema que da por la variación del calor más el trabajo. Pero hay varios tipos de sistemas, como nosotros hemos podido ver. Hay abierto, cerrado, aislado, adiabático, ¿sí? Y conocemos hasta ahora que existen variables de estado. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Cuál es una variable de estado que hemos visto hasta ahora hasta el cansancio? Hasta la saciedad. Una es la presión, otra es la temperatura. ¿Qué más? Volumen, masa. ¿Qué más? El calor y el trabajo son variables de estado. No son variables de estado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, la primera ley de termodinámica dice que la energía interna de un sistema, presten atención, aumenta cuando se transfiere calor. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un cuerpo, una pelota en reposo, ¿sí? ¿Cómo yo puedo afectar con energía interna? Moviendo, ¿cierto? ¿Sí? Agarro, ya. Tiro, ¿sí? Esto es una transferencia de trabajo, ¿sí? Porque no lo estoy calentando, ¿sí? ¿Sí? Pero si la pelota llega a una velocidad tan rápida como la velocidad de la luz, ¿generará calor? Sí. ¿Vamos a va a depender de la firma energía, la fuerza y el equilibrio. La distancia que se recorre para que esa energía interna se transforme. ¿Ya? Entonces, cuando se transfiere calor, se hace un trabajo sobre eso. Bueno, a ver, la primera termodinámica determina que la energía interna de un sistema aumenta cuando se transfiere calor o se hace un trabajo sobre él. Cuando yo hago esto, estoy haciendo un trabajo sobre el sistema. ¿Ya? Su expresión depende del criterio de signos para sistemas termodinámicos elegidos por el criterio Joule. Vamos a ver que hay dos tipos de convención de signos. Nosotros vamos a tratar con el que Joule. Es la aplicación del principio de la conservación de la energía en los procesos de calor y de calor y es la aplicación del principio de conservación de la energía a los procesos de calor y termodinámica. ¿Qué es el calor, señorita? Ya, ¿y qué es la temperatura? Bien, directamente la obtención de energía, pero no son lo mismo, ¿no? Están equivocados. Bueno, es la equivocación común al trabajar con la primera ley de termodinámica. El calor representa la energía térmica, ¿sí? Que básicamente se refiere a un gas. Básicamente hablamos de un gas porque es lo más representativo. Cuando trabajamos sólido, líquido, gas, el gas es el que, digamos, presenta una mayor variabilidad de la energía interna. Por eso que evocamos todo esto hacia los gases. ¿Ya? Pero no significa que no vamos a trabajar con los líquidos, sino que para entender el principio, mucho más fácil es hablar del gas porque dice un mayor desenvolvimiento del calor y del trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, por conducción térmica a través de las paredes de contenedor, ¿no? Si yo caliento, ese es el principio de cocinar, ¿no es cierto? ¿Sí? Prendo ¿qué? Fuego. El fuego genera calor, el calor transmite la olla al agua, el agua a los alimentos y se cocina. ¿Sí? Y los alimentos hacia ustedes. Es un ciclo, en realidad. ¿Sí? ¿Para qué comemos? Para el baño. ¿Y esa energía qué hace?
que sus células se reproduzcan, que sus funciones vitales puedan continuar, ¿cierto? Y cuando ya se acaba su vida, eso se acaba, ¿sí? Pasan a ser, ¿qué cosa? Abono, digo, polvo, ¿sí? ¿Sí? Eso es parte del sistema, finalmente. Por eso que es un ciclo, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? ¿Qué hace a ver, lo quieren ver así, ¿no? Las plantas, ¿de dónde salen? Las plantas del suelo. El suelo, ¿sí? Nosotros las recogemos y las cocinamos con calor. El calor, bueno, el calor se transmite a través de la cocción. Eso lo podemos nosotros mascar. Es un ciclo. No se crea el resumen central. Eso es lo que significa. La temperatura es una cantidad proporcional a la energía interna total de gas. O sea, mire, ¿qué cantidad es la que estoy transmitiendo? ¿Sí? Así que la energía que gana el gas por medio de la conducción térmica, mientras que es proporcional a la cantidad total de energía que tiene el gas en el momento dado. ¿Sí? Si yo digo que tiene una temperatura de 25 y después lo mío si yo me quiero temperatura de 40, hay una diferencia de temperatura, ¿cierto? ¿Sí? Hay una diferencia por el de energía que se mide directamente por la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de energía, ¿cierto? Ahora, que la energía puede ser positiva o negativa, puede ser buena o mala, sí. Nosotros usamos una energía, una temperatura promedio de 36, 37 grados. Cuando nos desnaturalizamos, ¿sí? Estamos en 40, ¿no? Y 41 ya colapsamos, ¿no? Y es lo que pasa en el principio activo de lo que ustedes trabajan. ¿Qué pasa si yo caliento demasiado un fármaco? ¿Se desnaturaliza? ¿Qué pasa si tengo una vacuna en un sistema aislado y ese sistema aislado por algún lado, no sé, tiene un corte o se rompe su cajita de tecnológico? ¿Qué va a pasar? El calor que está en el exterior va a ingresar y va a empezar a calentar el sistema. Y al calentar el sistema, ese principio activo va a generar una desnaturalización, una reacción en cadena. ¿Sí? Y no sirve. ¿No? Entonces, eso es lo que estoy hablando de termodinámica en este punto. El calor que entra a un gas puede ser igual a cero. Si el contenedor está aislado, ¿sí? Si yo tengo un termo y lo caliento, entrará calor. Tengo un termo aislado. O básicamente el cooler que ustedes manejan o van a manejar. Si tienen un cooler y tienen una persona dentro, el cooler va a pedir que el calor interior, ¿cierto? Entonces, igual, está aislado. ¿Sí? Está aislado térmicamente, sin embargo, esto no significa que la temperatura del gas sea cero. Pues probablemente el gas tenía cierta energía interna, por ejemplo, energía interna, o la temperatura que tiene dentro del sistema, esas vacunas no necesariamente cero. Puede ser 5, puede ser 4, que le permite ser estable en el tiempo y no reaccionar, ¿sí? Ahora, las razones por eso. Las razones es que, bueno, la primera termodinámica aplica el principio de conservación de las energías a sistemas donde la transferencia de calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio. Y básicamente es de desarrollo de gas. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? En termodinámica, la energía interna es un sistema, está constituida principalmente por la energía cinética molecular y la energía potencial molecular. ¿Verdad? Son dos tipos de energía. Ambas dependen del comportamiento microscópico de los átomos. ¿Estamos claros? ¿Sí? A ver, la señorita no tiene la misma energía interna que usted, ni que el caballero, ni que el caballero, ¿cierto? ¿De qué depende? Primero del biotipo. ¿Qué ha comido el día? ¿Qué tipo de actividad realiza? ¿Sí? Pues sus energías no son iguales. ¿Ya? Entonces, la energía cinética molecular habla de la energía asociada al movimiento. ¿Sí? ¿Cómo se mueven las partículas, los átomos? ¿Sí? Cinética tiene que ver con movimiento. Depende principalmente de la temperatura. ¿Cómo yo puedo acelerar el movimiento de moléculas? Sí, cuando ustedes empiezan a calentar el agua, ¿no han visto que empieza a salir un poquito de agua? ¿Y eso acelera el movimiento? ¿Eh? Aumenta con la temperatura. Mayor temperatura, mayor movimiento. El movimiento incluye la aceleración, rotación y vibración. Son tres tipos de movimiento.
¿Sí? La Tierra tiene energía cinética. ¿Sí o no? La Tierra cómo gira, gira así, gira así. ¿Sí? O sea, le cambios de fase de compresión. No puedo hacer reaccionar ¿sí? ¿O no? ¿Piedra con aceite reaccionará? ¿Con ácido? No reaccionará. O la reacción es muy lenta, ¿sí? Dependiendo del tipo de paquetado que tenga. ¿Has dado la puerta? Sí. Me distrae. Déjalo ahí, te orejas. Es demasiado tarde. Me había servido, ¿no? Te he hecho por costumbre llegar tarde, no sé. No sé cómo se no sé. ¿Ya? Cambia cuando los moléculas se acercan a la incluye las fuerzas intermoleculares de banda, puentes de hidrógeno, dipolo, dipolo, y básicamente lo que hablamos de enlaces. ¿Ok? A ver, cinética molecular son energías de movimiento de las moléculas. Ustedes movimiento de traslación, rotación y vibración. ¿Sí? Un ejemplo claro es cuando yo caliento el agua. ¿Qué pasa? La molécula es muy más rápido, aumenta la visión molecular, aumenta la energía cinética y por ende aumenta la temperatura. ¿Sí? Muy bien. La relación entre los estados de la materia. La energía cinética de un sólido es muy baja, porque está comprimido. ¿Sí? Muy baja, moléculas unidas. Líquido es intermedio. Y gas porque la colisión es muy fuerte. ¿Sí? Lo que hablamos otra vez. Cuando yo hiervo agua, y toda esa agua la meto en una olla a presión, ¿qué pasa? Genera presión, y hace que ese vapor se mueva en colisión, ¿sí? Y tenga mucha fuerza. Por eso que hay muchos accidentes que cuando hierven el agua revienta la olla de presión y ¡bum, bum, bum! ¿Sí? Los gases, los licuados de petróleo también son un gas, ¿no es cierto? La liberación de esa presión genera ¡bum, bum, bum! ¿Sí? Y tienen una alta energía cinética. Esto significa un cambio en energía interna y puede deberse al cambio de temperatura, cambio de fase o simultáneamente. Ahora, ¿qué es la potencia molecular? Es la energía almacenada debido a las fuerzas de atracción o repulsión. ¿Sí? ¿Verdad? Sustancias de las moléculas, tipo de interacción molecular y estado químico. Por ejemplo, cuando el hielo se funde, la temperatura permanece prácticamente constante. Esto lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Hay calor latente y calor C. ¿En cuál no cambia la temperatura? Latente, ¿cierto? En el cual yo tengo hielo, ¿sí? A 0 grados y necesito suministrar calor para que todo ese hielo pase al estado líquido, ¿sí? Entonces ustedes se olvidan que el calor latente, si
se dan cuenta, aquí no cambia de temperatura. El cambio de sensible sí. ¿Sí? Por ende, aquí se aumenta la energía interna cinética, molecular. Y aquí la energía interna cinética, perdón, potencial molecular. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Otra vez, esta es cinética y esta es potencial. ¿Sí? ¿Está claro? ¿No? El calor absorbido se utiliza para romper parcialmente las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? A muy bajas temperaturas las fuerzas intermoleculares generan una cohesión mucho más fuerte. Por eso que el hielo es duro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué el hielo en la Antártida no se derrite? ¿Por qué? Porque sus fuerzas de cohesión son muy fuertes. ¿Sí? Pero una variabilidad de 1 grado, 2 grados en la temperatura del océano hace que eso colapse. ¿Sí? Por eso el niño nos va a reventar ahora en la cabeza, ¿sí? Va a llover, por esa variabilidad, que después es significante, no grados en la temperatura del agua del mar, no, nada. Es como que te vayas a 37 o 38 grados, a 200 es significante, pero a nivel migratorio, todas las especies tienen un cambio totalmente maravilloso. Hay especies de peces que se van a ir porque les gusta el agua fría y otros que van a venir porque les gusta el agua caliente. Y esa variabilidad es todo ese sistema de movimiento va a generar lluvias, precipitaciones, posiblemente terremotos. ¿Sí? Todo eso va a generar. Solamente por esa variabilidad, esa variación de la energía interna. ¿Ya? Este proceso no hay una variación de la energía cinética. La energía potencial sí. ¿Está claro? Entonces, un ejemplo claro es cuando es calor da y otro es calor sensible. ¿Sí? La suma de los dos es la variación interna de una sustancia. ¿Está claro? Entonces, para redondear, cinética, variación de temperatura, y aquí no hay variación de temperatura, solamente hay incremento de calor. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si la temperatura sube, la energía cinética aumenta. El cambio de fase es energía potencial molecular que cambia. ¿Sí? La energía interna del sistema es la suma de ambos. Ahora, ¿qué es el calor? Lo que sentimos y que nos hace falta, ¿no? Es la energía que se transfiere entre dos cuerpos o sistemas debido exclusivamente a una diferencia de temperatura. Yo podría transmitir calor si los dos estamos a 36 grados. No. No. ¿Sí o no? No. No, pero no. Ahí tiene que Hay haber igualdad. temperatura. ¿Estamos claros? ¿Sí? No es una propiedad del sistema, no es una propiedad del sistema, sino energía en tránsito. Existe únicamente mientras que ocurre la transferencia. Principales características. Es energía en tránsito, no es energía almacenada. Se transfiere espontáneamente de un cuerpo a menor temperatura o a menor temperatura, ¿no? Hasta alcanzar el equilibrio cero. ¿Sí? No voy a poder yo transmitir, si yo tengo 36, ustedes 35, yo voy a llegar a 37 y me bajo yo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entienden así, no? ¿Sí? ¿No? Eso me lo entienden, ¿no? Si yo tengo 37 grados, ¿sí? Y quiero transmitir temperatura, usted que es una taza, digamos, ¿no? Está en 34. Yo no voy a transmitir más de mi temperatura, va a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿no? O sea, yo no puedo transmitirle más. Yo tengo 37, usted tiene 34, la suma de los dos, la suma entre dos, sería el promedio. Yo no voy a bajarme a 34. ¿Me entienden? A eso se refiere. ¿Sí? Y básicamente se mide joules o kilojoules o calorías. Al ingresar o salir del sistema, el calor puede modificarse en el interno, provocando cambios de temperatura o cambios de estado. ¿Qué es lo que hemos visto la semana pasada? ¿Sí? Cuando yo incremento la temperatura, dependiendo del estado en el que está, puedo hacer una variación de estados o simplemente calentar. ¿Sí? Y esa energía interna se va a quedar por esa transferencia de calor. ¿Sí? Formas de transferencia que creo que comenzamos con el grupo 3, ¿no? ¿Te acuerdan que vamos a comenzar el grupo 3? ¿Lo de ayer? ¿Sí comenzamos esto? ¿Con ustedes, cierto? No, no con ustedes. Nosotros con todos.
Les pregunté ayer qué era transferencia de calor. ¿Cuál es la transferencia de calor? Conducción, convección y radiación. ¿Sí? Es por contacto directo la convección. ¿Sí? La convección básicamente, para que ustedes lo entiendan, es cuando hornean un pan. ¿Sí? La convección por convección, aire caliente. ¿Sí? ¿Sí? Y radiación básicamente tiene que ver con ¿qué? El sol. ¿Con qué? ¿Qué dice ahí? Con el sol. Ondas electromagnéticas. ¿Sí? Cuando ustedes van al mar, o ahora que viene el verano, se van y se tiran como morsas en la playa, ¿sí? Se queman, ¿cierto? Y ese calor, esa quemadura, ¿por qué es? Radiación. Dicho el paso, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, cuando ustedes se queman, ¿hay forma de que se desquemen? Otro ejemplo, cuando ustedes ponen un huevo, ¿hay forma de regresar el huevo a su estado original? Eso es un proceso irreversible. ¿Sí? En cambio, cuando yo llevo agua, lo puedo nuevamente volver a condensar. Eso es un proceso reversible. ¿Sí? ¿Está claro, no? Ahora, ¿qué es el trabajo? Es la energía transferida al sistema y sus alrededores con una fuerza que produce desplazamiento. El termodinámico del trabajo es más común. El trabajo de expansión y de compresión de un gas. ¿Sí? Yo puedo comprimir un gas porque debido a que los espacios intermoleculares son grandes, la distancia entre uno puedo ir comprimiendo. Lo que no pasa en el estado sólido, lo que no pasa en el estado líquido. Es una forma de transferencia de energía, ocurre cuando una fuerza produce un desplazamiento de la frontera del sistema, en joules, al aplicar calor, no es la propiedad del sistema, sino la energía también en tránsito. Para que vean que esto es como este. ¿Ya? Este es un sistema cualquiera que se puede. Cuando yo genero un calor, un trabajo positivo, quiere decir que estoy haciendo un trabajo sobre el sistema. ¿Ya? Para que entiendan, yo tengo un pistón aquí, ¿saben lo que es un pistón? ¿No? Es como un cilindro que tiene una cosa que sube y baja. Cuando yo presiono el pistón, hago un trabajo de compresión. Estoy haciendo un trabajo positivo sobre el sistema. Por ende, mi trabajo es positivo. ¿Ya? Muy bien. Cuando yo incorporo calor a ese sistema, también el calor es positivo. Cuando yo dejo eso y el sistema nuevamente empuja todo eso, ¿sí? El sistema está haciendo el trabajo. ¿Sí? El sistema, o sea, el gas está descomprimido. Bien, ¿quién hace el trabajo del gas? O la energía interna del gas. Ya hace que se descomprime. Y ese trabajo es negativo. ¿Sí? Y cuando se libera calor del sistema, el trabajo es negativo. Esa es la convención de signos que tenemos para el tipo de. Bueno, para la primera de la fórmula. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando yo comprimo, es positivo el trabajo. Cuando yo caliento el sistema, es positivo. Cuando se saca calor del sistema, es negativo. Y cuando el sistema hace el trabajo, ¿sí? Es negativo. ¿Cómo? A ver, cuando usted se cae la pelota encima de la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién hace el trabajo? ¿La pelota o usted? ¿Sí? Ese trabajo es positivo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Porque ¿quién hace el trabajo? La pelota sobre su cabeza. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo los meto en una plancha calefactora, ¿sí? El trabajo es positivo. ¿Sí? Los voy a pedir cuando mejor, ¿sí? ¿Estamos claros? Pero si ustedes tienen temperatura, van a liberar temperatura, ¿sí? Van a empezar a irradiar temperatura. Entonces, ese calor es negativo. Cuando ustedes empujan la pelota para sacarse encima de la cabeza, el trabajo es negativo. ¿Ya? ¿Pero claro? Muy bien. Y ese que usted utiliza Yupa. Y básicamente determina el trabajo. Para que se haga trabajo, hay una condición. El trabajo es igual a la presión por la variación de volumen. ¿Por qué? Yo les estoy diciendo, cuando yo hago trabajo, quiere decir que yo tengo un pistón, ¿sí? Y esto tiene un volumen, ¿sí? Un volumen inicial. Para yo hacer trabajo tengo que variar ese volumen, ¿o no? ¿Sí? ¿Está claro? Yo tengo un pistón aquí, está así, de 2 minutos. Yo voy a apretarlo, voy a llegar hasta 1 litro. ¿Qué? Yo he hecho una variación de volumen. ¿Puede existir trabajo? Si no existe una variación de volumen, no existe trabajo. El trabajo se considera igual a 0. Entonces, el sistema determina que es
menos la presión por la presión de volumen. ¿Ya? En la compresión, el volumen inicial es mayor que el volumen final. ¿Okay? Por ende, el trabajo es positivo. El valor del signo, la convención del signo. ¿Ya? Recibe el sistema de entorno, aumenta. ¿Y qué hace? Eso genera que se aumente la energía interna. ¿Okay? Cuando el volumen inicial es menor que el volumen final, cuando hay una expansión, el trabajo es negativo, porque aquí lo está haciendo el sistema. ¿Ya? Y el trabajo del sistema del entorno disminuye la energía interna, por ende la energía interna es menor a cero. Cuando no hay variación de la energía interna, quiere decir que es un proceso isotérmico. Energía interna es igual a cero, por ende el calor es igual a trabajo. ¿Ya? Ahora, la convención de signos se establece de esta manera. Hacia el lado izquierdo tenemos la convención en química y psicoquímica. Y hacia el lado derecho tenemos la convención en ingeniería física. Si se dan cuenta, la variación está aquí. ¿Sí? Las dos son válidas dependiendo del sistema en el que estemos trabajando. Nosotros vamos a trabajar directamente con esto. ¿Sí? Entendiendo lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Expansión, el sistema C. Me estoy expandiendo. La pelota en la cabeza. ¿Recuerdas ese día? ¿Sí? Sí. La pelota en la cabeza. ¿Sí? Cuando bota la pelota encima de la cabeza otra vez, empiezan haciendo trabajo. Cuando les cae la pelota encima de la cabeza, ¿sí? Trabajo sobre el sistema y negación sobre el sistema. Este lado olvídense, pero para que entiendan que existen las dos. Y las dos son válidas, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de lo que vayamos a trabajar, pero vamos a trabajar básicamente. Energía interna es igual a calor más trabajo. Y recuerden que el trabajo es igual a menos la presión por la variación de volumen. Para que exista trabajo tiene que haber variación de. Si no hay variación de volumen, no hay trabajo. El trabajo es igual a cero, por ende la energía interna es igual al calor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Entendieron, no? Muy bien. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la primera ley. En la mitad de los libros está escrita más. Y en la otra mitad, repito, menos. Ambas ecuaciones son correctas y dicen lo mismo. La razón de la diferencia es que hacen trabajo sobre el sistema. Entonces, hasta aquí creo que está bien. Entonces, para redondear, en la expresión de la energía interna, la energía interna es positiva o negativa. Cuando yo caliento es positivo. Cuando yo extraigo calor es negativo. ¿Ves? De la misma positivo. Sistema positivo. Aumenta la energía, disminuye la energía. ¿Está claro? ¿Sí? Incremento de la energía interna de un sistema es igual a la suma del calor más el trabajo. Pero va a depender del tipo de sistema en el que esté. ¿Sí? Hay 4 tipos de sistemas restrictivos. ¿Cuáles son? De hecho, estamos resultando. Isotérmico, adiabático, recórico y isobárico. Aquí algunos de estos valores van a ir haciéndose constantes, ¿no? Y todos se resuelven con la ecuación de Favor-Ratón. Porque básicamente lo que vamos a ver son gases. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, entonces aumenta la energía interna cuando todo es positivo, disminución cuando todo es negativo. Y cuando la energía es igual a cero, quiere decir que es un proceso
termo, porque no hay variación de temperatura. ¿Sí? Pero si realiza trabajo y si realiza calor. ¿Sí? Pero el calor es igual a trabajo. ¿Está claro? ¿Sí? Miren, aquí se representa básicamente lo que es un pistón. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo un proceso de compré. Aquí el volumen es mucho mayor, pero cuando yo llegue aquí, hay una disminución de volumen, por ende ahí baja. ¿Sí? De aquí paso aquí. ¿Sí? Y de aquí caliento. ¿Sí? Entonces, la suma de estos dos es la variación de la energía interna. ¿Entendieron? ¿Sí? Esto es trabajo y esto es calor. La suma de los dos es la variación de la energía interna. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro por eso? Yo tengo un estado inicial y para llegar aquí ¿Cómo? calentando estoy trabajando. Trabajando, porque ¿qué estoy haciendo? Comprimiendo el volumen del sistema, ¿sí? Entonces es un trabajo sobre el sistema. Es una forma de transferencia de energía, pero a través de trabajo. ¿Sí? Porque estoy aplicando fuerza para comprimir el sistema. Y es una forma de transferencia de energía. ¿Está claro? Muy bien, paso de aquí a aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo presión, volumen 1, temperatura 1. Aquí tengo presión 2, volumen 2, temperatura. Aquí la presión 2 es igual a la presión 3. El volumen 2 es igual al volumen 3, pero la temperatura 2 no es igual a la temperatura 3. ¿Entienden? Entonces ha habido variaciones de las variables de estado. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas de fondo? ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué calor se intercambia en un proceso cuando se realiza un trabajo de 850 joules? Sabiendo que la diferencia de energía interna entre el estado inicial y final es de 3 kilojoules. Suponiendo que el trabajo lo realiza un gas a presión de 2 atmósferas. Y a variación de volumen tiene 9 metros por proceso. A ver, ¿qué tipo de... ¿Qué es lo que pide básicamente? ¿Qué calor se intercambia en un proceso cuando se realiza un trabajo de 850? Sabiendo que la diferencia de la energía interna entre su estado inicial y final es 3. A ver, ojo, quiero decir una cosa. La energía interna, esto tiene una energía interna. ¿Sí? Propiamente. Y cuando llego aquí, tiene otra energía interna. ¿Sí? Esto menos esto es la variación de la energía interna. Delta Q es igual a calor más el trabajo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, todos ustedes tienen una energía interna, pues, ¿no? Me imagino por lo que han comido anoche o hace una semana, no sé hace cuánto hayan comido. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y lo que tienen almacenado de hace cuántas generaciones que han comido, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y es más o menos depende de la actividad física que hayan hecho para venir el día de hoy. Pero tienen una energía interna. Si yo las pongo a correr ahorita, ¿sí? Empezamos con energía interna X. Si yo las pongo a correr, van a empezar a hacer las tomas hoy, ¿cierto? Cuando terminen de correr, van a tener una energía interna distinta a con la que venían. ¿Sí? ¿Está claro? Y esa energía interna que van a perder, ¿por qué es? Por el trabajo que están haciendo. ¿Acaso se están calentando? No, ¿no es cierto? Pero si tienen una energía interna y yo los caliento, es una energía calor. No estoy haciendo trabajo, estoy haciendo calor. Pero si yo uso correr, es trabajo. ¿Me entiendes? Entonces hay una variación de energía interna. ¿Está claro? ¿Cómo se resuelve esto? La variación de energía interna es 3 kilojoules. El trabajo es, ¿qué pide? Restar. ¿Sí? ¿Entendieron? La variación de la energía interna es X3, estado final de estado inicial. ¿Sí? El trabajo es igual a 3 kilos. Y eso lo tenemos que transformar a joules porque no tiene las mismas unidades. ¿Sí? La energía interna es igual a Q más W. ¿Sí? ¿Qué tengo? Q, o variación de U, tengo
W. ¿Qué me pide? Calor. Aquí, bien acá. ¿Sí? Sacando lo mismo. ¿Sí? Esto es esto, ¿no? Porque me lo dice el problema. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Trabajo. Entonces, ¿qué me pide esto, no? Vamos a restar, ¿sí? U es igual a esto, ¿sí? Y sale eso. ¿Entendido? ¿Sí? Ahora, ¿qué más me pide? La variación de volumen. ¿A qué es igual el trabajo? A menos ¿cuánto es esto? Ya tengo esto, ¿cierto? Perdón, ¿esto es cuánto? 2150. El trabajo, pues, perdón, el calor, ¿cierto? ¿El trabajo cuánto es? 850, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué me pide? La variación de volumen. ¿Me da P? ¿Sí? Tengo esto. Entonces esto puede estar restando, ¿cierto? ¿Cuánto sale eso? Menos. Porque ¿qué? No puedo dividir, ¿qué cosa? Presión entre trabajo. Para empezar no tiene las mismas unidades, pero puedo, como ustedes saben convertir, se puede convertir, ¿cierto? ¿Ah? ¿Ah? Sí, si no, no sé si lo puede ser en atmósfera, pero acá no. La presión se da en, normalmente en unidades de fuerza, ¿sí? Entonces, básicamente lo convertimos. Una atmósfera es 101.025. 2 atmósferas sería el doble, ¿no? Sí, una atmósfera es equivalente a 101.325 pascal, ¿sí? ¿Está claro? 2 atmósferas sería el doble, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿a qué es igual el trabajo? Joules, ¿no? ¿Joules lo puedo convertir? Sí. Sí. ¿A unidades? No. Joules lo puedo pasar a pascales, a ver cuánto es. Claro que se puede. Un Joules, ¿cuánto es? Pasa el Butler, google. No es otro correcto. ¿Quién es lo de quién es el otro? Joules se puede convertir a pascales. Un Joule a qué es igual. Pascal por metro cúbico. Muy bien. Entonces este Joule que voy a poner acá arriba es Pascal por metro cúbico. Por Pascal abajo se va a Pascal a su ¿sí? Queda metro cúbico. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No es cierto? Conversión de unidades. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y cuánto queda? Menos 4.19 porque es la. Entonces, ¿qué quiere decir que es un signo negativo? ¿Hay compresión o expansión? Expansión. Compresión. No, es compresión. Para que la variación de volumen sea negativo, ¿qué tiene que haber? ¿Quién tiene que ser? ¿Volumen 2 o volumen 1? Volumen 2 menos volumen 1. ¿Quién tiene que ser negativo? ¿Quién tiene que ser mayor? ¿El volumen 1? Es negativo. Claro, una simple lógica. ¿O no? ¿Entendió? ¿Sí? De volumen 2. Volumen 2 menos volumen 1. Eso es igual a menos 4.19. Para que sea negativo, ¿qué tiene que ser? Mayor a, ¿sí? Volumen 2 menos volumen 1 es igual a menos 4.19, ¿cierto? ¿Quién tiene que ser mayor? El 1, por ende es una compresión o expansión. Compresión. Compresión. A ver, otra vez para que entiendan. Cuando hay compresión, el volumen 1 es mayor al volumen 2.
En este caso, ¿quién es mayor? Compresión. Es negativo. ¿Sí? ¿No entendió? Miren, su cabezón es este corte, ¿sí? ¿Sí? Si yo se la comprimo, ¿sí? Su volumen de su cabeza queda así, ahora es así. ¿Quién era mayor? Su volumen de su cabezota al principio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y cuando se la comprimo, es así chiquita. Entonces, si yo resto su cabezota, el volumen de su cabezota, al final, menos la inicial, puede ser mayor, puede ser así. Y esa es una compresión. ¿Entendieron, no? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? La cabezota. Muy bien, ahora, tipos de procesos. Aquí vienen los procesos efectivos. Básicamente hablamos de cuatro. Uno cuando el calor es igual a 0. ¿Es un proceso variable? Vale, si el calor es igual a 0, la energía interna es igual a. ¿Ven? ¿Acá? ¿Ven? Por la fórmula, ¿recuerdan cuál es la fórmula? El calor es igual a 0 y esto es igual a esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? 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 ¿Estamos claros? Aquellos en los que el sistema no intercambia calor, por ejemplo, al usar un ambientador o desodorante, el aerosol se produce por proceso casi adiabático. En estos casos, la energía interna es igual a trabajo. Dependiendo. Si el trabajo es positivo, el trabajo es negativo. El otro, procesos isocóricos. ¿Qué es isocórico? Es cuando el volumen es constante. Cuando el volumen es constante, no existe una variación de volumen, por ende no existe un cambio. El calor es igual a la energía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y aquí lo vamos a tener un poco, ¿sí? Cambio de volumen. Si el volumen es constante, ¿sí? El volumen sigue siendo el mismo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esta es una representación PV. Volumen, presión. Si el volumen es constante, no cambia. Así yo vería la presión. ¿Estamos claros? Los cambios a volumen constante también llaman procesos isocóricos o isovolumétricos, son procesos termodinámicos en los cuales el volumen sigue una permanencia constante durante toda la transformación. Estos procesos se puede variar la presión, la temperatura y la energía interna, pero no existe intercambio de volumen. Este tipo de procesos ocurren en recipientes rígidos y herméticamente cerrados, o sea, no tiene pistón. ¿Sí? Estamos claros, no tiene pistón. Porque cuando hay pistón, sí se abre el volumen. Este no tiene pistón. ¿Está claro? Para que lo entiendan así. A ver, présteme su tomatómetro. Aquí yo puedo variar el volumen del envase. ¿Hay alguna forma? ¿Tiene alguna forma móvil para que yo pueda hacer esto? Subir y bajar, no. A esto se refiere un volumen constante. Si eso tuviera un piñón que puedo mover, sí puedo variar el volumen. ¿Está claro? Eso se refiere. ¿Ah? Rígidos herméticamente cerrados, como bombas calorimétricas, cilindros metálicos sellados y algunos sistemas farmacéuticos de almacenamiento. Por ende, el trabajo es igual a menos que, según Yupak, ¿sí? La variación de volumen. Si el volumen permanece constante, aquí el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. B2 menos B1 es 0. 0 por P, 0. Por ende, el trabajo es igual a. Y si el trabajo es igual a 0, la energía interna es igual a 1. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿No tuvo mi favor? ¿Sí? Atrás, señorita, usted que llegó tarde. ¿Sí? ¿Sí? Ojo, y vamos a ver. Esto se denota así, UV. ¿Qué significa? Calor a volumen constante, es igual a la energía interna. Todo el calor absorbido y liberado se transforma exclusivamente en energía interna. ¿Qué pasa, señor? ¿Algún problema? No, usted no, ¿algún problema? Me veo inquieta. ¿Ah? ¿Se enfrió? Bueno, después lo vamos a ver. Aplicaciones en farmacia y bioquímica.
¿Para qué? Bombas calorimétricas para determinar el calor de combustión de algunas sustancias. Estudios de estabilidad térmica de medicamentos en envases rígidos. Esterilización de los recipientes de agua. Almacenamiento de gasas medicinales en cilindros. Conservación de reactivos en frascos herméticos. Investigación de reacciones bioquímicas en sistemas cerrados. Determinación experimental de energía interna de reacción. Y ensayo de combustión de compuestos orgánicos y fármacos. Todas esas aplicaciones es solamente con este proceso repetitivo. Ahora, vamos al siguiente. Procesos isobáridos. La reacción es constante. Son aquellos en que la presión permanece constante. Por ejemplo, las reacciones químicas. Si el valor de trabajo se calcula a partir de la misma reacción, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, aquí viene el problema, ¿no? La matemática. Esto es una integral, pero esta integral se simplifica así. Entonces, de esto nace, ¿no? La variación de volumen. Usted se olvida de esto y lo haga eso. ¿Ya? ¿Sí? Ok, pero por otro lado, este tipo de proceso permite definir una nueva variable, y aquí es donde se les complica la existencia. Entonces, en los procesos de presión constante, aparece una nueva variable. Es la entalpía. Y el calor es igual a la entalpía. A presión constante, ¿sí? El calor es igual a la entalpía. Es el primer laboratorio que hemos hecho. Ya no hay ninguna parte, por tanto, el calor de reacción. ¿Sí? ¿Está claro? La presión es constante, ¿pero acaso qué tan varía la presión? No, ¿no es cierto? Entonces, miren, si yo tengo las dos ecuaciones que hemos visto, las sumo, la variación de 1 menos 1 es igual a Q menos P, variación de volumen, ¿cierto? ¿Sí? Aquí voy a reordenar. Q es igual a Q2 más presión por volumen 2, ¿sí? Porque si se dan cuenta, todo esto multiplica. Estoy simplemente desarrollando la ecuación, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Otra vez? La variación de la energía interna es esto, ¿no es cierto? ¿Sí? U2 menos 1 es igual a calor menos presión por la variación de volumen, P2 menos D1, ¿cierto? Si yo introduzco P, ¿sí? Tengo Q menos P, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto pasa acá. ¿Sí? Pero si invierte el signo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y hasta aquí esto introduce y esto cambia positivo, ¿cierto? Sería P por B2 menos P por B2 más P por B1, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, despejo este lado. Calor es igual a Q2. ¿Eh? Q2, ¿cierto? Muy bien. Paz, cambia así, ¿sí? Por la presión por el volumen. Este cambio aquí era negativo. ¿Sí? Pasa haciendo positivo este lado, ¿cierto? Todo esto pasa a este lado, ¿cierto? ¿Entiendes, no? Bueno, vamos a ver esto. No. Esto de aquí pasa a este lado. ¿Sí? Y esto cambia a positivo, ¿cierto? ¿Sí? Pero este 1 pasa al otro lado positivo. ¿Sí? Y finalmente, determinamos que la variación de la energía interna más la presión por el volumen 2 menos la variación de la energía interna 1 más la presión por el volumen 1, eso se denomina entalpía. Porque la presión es constante. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, aquí, entonces, de aquí viene esto. Cambio esa presión constante. Si se dan cuenta, la presión sigue siendo constante. Es un proceso isobárico. La presión constante son termodinámicamente los cuales la presión permanece constante durante toda la transformación mientras se puede variar el volumen y la temperatura de la energía interna. Este tipo de procesos es muy frecuente en los laboratorios químicos, procesos farmacéuticos, reactores abiertos y experimentos de atmósfera. Tenemos esto. Entonces, si entendemos que el volumen 2 es mayor que el volumen 1, entonces pasa. Y si el volumen 2 es menor que el volumen 1, entonces comprime. Por ende, aquí, cuando se expande, el trabajo es negativo. Recuerden la pelota cuando te van a sacar la pelota.
y cuando se comprime, posible. ¿Ya? Y aquí determinamos esto. Aquí es igual el trabajo, presión por volumen. Eso yo lo paso al otro lado, el calor es igual a la entalpía. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Entendieron? ¿Sí? Miren, lo único que estoy haciendo es esto pasarlo acá. ¿Sí? ¿Ya? Y esto lo paso al otro lado. La energía interna menos presión por la variación de volumen es igual al calor. Y todo esto aquí es igual. Entalpía 2 menos entalpía 1. ¿Están? ¿Sí? Entonces, la variación de la energía interna menos o más que la presión por el volumen se llama entalpía. Y por eso existe este término. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿O no? La entalpía es igual a más la presión por la variación de volumen. O presión por volumen. Si yo eso le pongo delta y la variación de ¿ya? Así como aquí. ¿Sí? Porque la presión es constante. ¿Sí? Y esto sí es una variable de estado. La entalpía es. Por ende, el calor es igual a la entalpía. ¿Sí? Y por eso nosotros hemos podido determinar qué cosa. El calor de reacción ¿de qué? ¿De qué es este informe? Calor de reacción de neutralización. ¿Sí? La presión es constante. ¿Sí? Y la entalpía es igual al calor de nivel. ¿Sí? Pero este calor para apreciar básicamente tenemos que ver el número de molios para saber cuánto es la reacción. Esto es básicamente lo que nosotros estamos desfasados, ¿no? Pero ahora creo que ya lo entienden, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora acá se les complica la existencia de tiempo. Para un gas ideal se definen dos capacidades caloríficas. ¿Sí? A volumen constante y a presión constante. Dependiendo de las condiciones experimentales bajo las cuales se determina CV y CV. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es la cantidad de calor que tengo que agregarle a una sustancia para modificar de 1 grado positivo su temperatura. ¿Sí? Pero una cosa es a presión constante y otra cosa es a volumen constante. ¿Sí? Esto refleja lo que acabamos de ver. ¿Cómo yo puedo determinar CB y CP? Cuando el volumen, determino capacidad calórica volumen constante. Cuando el volumen es constante. Y estos productos son constantes. Y esto se determina aquí, a la versión de entalpía. ¿Sí? Ustedes recordarán que la entalpía, como es directamente proporcional al calor, cuando el calor es mayor a 0, quiere decir que requiere. Por eso su proceso endo o absorbe calor. Y cuando es menor a 0, quiere decir que es exo y libera. Existe una relación entre la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante. ¿Sí? Para un gas ideal se cumple que Cp es igual a Cv más Cv. Ojo, estamos hablando de gases ideales. ¿Ya? Siempre y cuando que Cp sea mayor a Cv. Porque parte del calor suministrado se emplea en realizar trabajo de expansión. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, en el caso particular de gases diluidos, o sea, gases muy raritos, la vinculación entre el calor específico a presión y a volumen constante sigue la llamada relación de Mayer. Y aquí, ¿qué incorporamos? Simplemente el número de moles por unidad de masa. Cuando los gases son muy diluidos, muy raros, no está bien concentrado, como el córtex de la veneno. ¿Sí? ¿Está claro? Siendo el número de moles por unidad de masa, pierde la constante universal de gases perfectos. Ojo, pero ustedes entenderán que existen distintos tipos de gases, ¿no? Monoatómicos, diatómicos y poliatómicos.
Entonces, la relación se cumple de esta forma. Se ve, la capacidad calórica de volumen constante es 3 medios de R siempre y cuando sea monoatómico. Si es diatómico es 5 medios de R. ¿Sí? CP es 5 medios de R y CP es 5 medios, 7 medios de R. ¿Teniendo otra cosa? R. ¿Ya? El valor de ambas capacidades características puede determinarse con la ayuda teórica cinética y clases ideales. Un valor respectivo de los datos anatómicos pero existe una relación aún más que se llama capacidad calórica. ¿Sí? Para una molécula monoatómica, que se denomina por gamma. ¿Sí? Gamma es igual a CP entre CB y es igual a 5 tercios. Si ustedes dividen en gases monoatómicos, CP entre CB, ¿qué queda? CP entre CB es entre 5 tercios, ¿cierto? ¿Sí? CP entre CB. ¿Sí? Básicamente es 5 tercios y es 1,67. Para moléculas diatómicas es 1,40. ¿Sí? ¿Acá? Y triatómicas o poliatómicas están entre 1,33 y 1,20. Son relaciones que nos permiten determinar qué tipo de gas estamos, de qué tipo de compresión se puede llegar a comportar el gas. Eso se llama constante adiabática. Constante adiabática. Por eso es adiabática. ¿Qué es calor igual a? Sí. Solamente hay un precio. ¿Sí? La constante adiabática es el calor igual a. Sí. Muy bien. Ahora, recordarles. ¿Qué es la capacidad calórica? Depende de dos factores. Básicamente, de la sustancia y de la cantidad de masa del cuerpo. ¿No? ¿Es lo mismo calentar agua que aceite y hierro? No. ¿Por qué? ¿Quién se calienta más rápido? El agua. ¿Sí? La sustancia por la que está formado un cuerpo no aumenta su temperatura de igual manera. ¿Sí? Un gramo de agua, un gramo de aceite o un gramo de hierro. Aun cuando se sitúe sobre un fuego de igual intensidad. El hierro será el primero en aumentar su temperatura. ¿Sí? Cuando hablamos de sustancia, ¿sí? Seguido del aceite y finalmente del agua. Por cantidad de masa, no aumenta su temperatura de igual manera. Un gramo y un kilogramo de agua, aun cuando se sitúe sobre el ambiente del fuego. Un gramo de agua da su temperatura más rápido. ¿Sí? Pero un gramo de hierro va a demorar más. Entonces la capacidad calórica depende de la sustancia y de la cantidad. Y esto permite definir el calor. Una cosa es la capacidad calorífica y otra cosa es el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Se obtiene a partir de la capacidad calorífica, ¿no? ¿Sí? El calor específico es la capacidad calorífica entre la masa. Eso es la definición. Se obtiene a partir de la capacidad calorífica y se representa la dificultad con la que una sustancia intercambia calor, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hemos determinado, ¿cierto? Cuando hemos visto el calorímetro, ¿no? ¿Qué tan difícil es que mi calorímetro pierda calor? ¿Y eso de qué va a depender? Del tipo de material que sea mi calorímetro. ¿Sí? Si es de cartón, se va todo el calor, ¿cierto? Si es de un metal que es aislante, no va a perder calor, ¿sí? Por eso que la mayoría de termos son de aluminio. Y eso está bueno, ¿no? La mayoría de termos que tienen, como todos, son de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es un mal transmisor de calor. Si quisieran hacer que se llama un buen conductor de calor, utilizaríamos cobre, utilizaríamos oro, porque es un buen conductor de calor. ¿Está claro? ¿Sí? Es una característica de las sustancias que forman los cuerpos y es independiente de la masa. Algunas características de calor específico son cuanto mayor es el calor específico de la sustancia, más calor hay que intercambiar para conseguir su variabilidad.
Existe un rango de temperatura sobre el cual el calor específico es constante, aunque a la hora de resolver los ejercicios, este nivel se considera constante. En realidad, el calor específico de cualquier sustancia varía con la temperatura. ¿Ya? Y otra cosa que recordar, según el proceso de intercambio de energía, tiene lugar a presión constante o volumen constante. Se habla de calor específico a presión constante o volumen constante. Si no se especifica el proceso, se supone a presión constante. O si no es específico el proceso, los ejercicios es a presión constante. Ahora, normalmente en sólidos y líquidos, el Cp es igual a Cp. Pero en gases, no es. ¿Claro? Muy bien. Ahora, esto no lo vamos a ver, pero para que entiendan. El Cp, o el Cb, se puede calcular experimentalmente a través de una ecuación de tercer, segundo o cuarto. ¿Sí? ¿Cómo? Si se dan cuenta, Cp es función de esta ecuación. A, B, C, D. ¿Sí? Si yo digo, la capacidad calorífica, ¿sí? A, la capacidad calorífica de el dióxido de azufre, A es 6.147, B es, ¿cuánto es B? 13.844 por T más C y de C menos 91.03 por T a la menos 7. ¿Sí? Si eso yo le genero una integral, puedo resolver su capacidad calórica a la temperatura que esté trabajando. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Sí? O sea, hago esto. Cp es igual a la integral de A más B más C T cuadrado más DT. Integro eso y voy a llegar a Cp. Pero voy a trabajar a una temperatura. O cuando varía de una temperatura 1 a una temperatura 2. ¿Cómo varía el Cp? Pues que ver. Claro, pero eso no lo vamos a ver con ustedes. Simplemente es para que entiendan de dónde sale. Ahora, esto de las aplicaciones desde el punto de vista de presión constante. Calorimetría de presión constante, de solución de medicamentos, de preparación de ácido base, que lo hemos visto en el laboratorio, preparación de soluciones farmacéuticas, selección de autoclaves, proceso de fermentación, cultivos microbiológicos, reacciones bioquímicas en sistemas abiertos, estudiantes experimentales de taller de reacción, estudios de estabilidad de fármacos. Pero aquí vamos a ver cómo se calcula esto. Se calienta agua a 200 grados, perdón, se calienta a 150 grados de agua a 20 grados centígrados hasta 70. A presión atmosférica, calcular el calor. ¿Cómo calculamos eso? Es calor a presión constante. Y la fórmula es esta. Tengo estos datos, ¿sí? La capacidad calórica a presión constante. Lo único que estamos incorporando aquí es P. Que sea fuerte es P, porque estamos hablando de presión constante. Y si se fuera CB, es a volumen constante. ¿Y cómo está todo esto? Calor es igual a masa, Cp, delta T. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, si yo les pregunto, si hablamos de volumen constante, ¿cuánto sería Cb? ¿Ah? Sí. ¿Cuánto sería Cb? Lo mismo, porque aquí dice eso. Claro, en sólidos y en líquidos son Pero iguales, gases son diferentes. son diferentes. Si se dan cuenta, criaturas del Señor, ¿sí? Aquí todos son gases. ¿Sí? No hay líquido. O sea, todos estos son gases, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? La entalpía es igual a las dos cosas. ¿Sí, no? Porque ya hemos dicho que entalpía es igual a calor a presión constante. Bien, si tengo Cp es presión constante. A ver aquí, un gas se expande desde 0.010
10 metros cúbicos hasta 0.0 a una presión constante. Determinar el trabajo. ¿A qué es igual el trabajo? Menos P, la presión de volumen. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? ¿Sí? La presión, ¿cuánto es? 200 kilopascales. En pascales sería 200.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Pascal por metros cúbicos es joules. El trabajo es menos 1600 joules. Entonces, si se expande, yo estoy empujando la pelota. Por ende, el trabajo es negativo. ¿Cumple con eso? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Está claro? Muy bien. ¿Copiaron? ¿Para avanzar? A ver, un recipiente rígido. ¿Qué quiere decir volumen constante? Si es rígido, volumen es constante. Contiene 2 moles de un gas ideal. Se calienta desde 25 hasta 125. Determinar la energía interna. Acá es igual a la energía interna, calor más trabajo. Si el volumen es constante, el trabajo es 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Para que exista trabajo tiene que haber variación de volumen. Entonces tiene que haber solamente el calor. ¿Y cómo se ve el calor? Masa por CP. ¿Sí? ¿Sí, no? Pero tienen que multiplicarlo por el número de moles. Porque, ojo, aquí la capacidad calorífica volumen constante, y se está dando cuenta, está joule partido mol Kelvin. ¿Sí? Si eso estuviera en gramos, tendríamos que transformarlo. Por eso tienen que ver bien las unidades. ¿Sí? ¿Estamos claros, no es cierto? Aquí es buena capacidad calorífica. A ver, vamos a ver bien acá. ¿Sí? Miren. Puede estar en gramos o mol. Y en este caso, por eso multiplicamos por número de moles. ¿Sí? Si no, lo tendríamos que convertir. Y eso tiene que estar poco mostras en el examen. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? ¿Sí? Tienen que ver las unidades. ¿Quién dejó abierta la puerta? Se me van a ver las ideas. ¿Sí? Está claro por qué el trabajo es igual a 0, lo dije, ¿no es cierto? Porque es un sistema rígido, no hay variación de. Estamos claros. Uno más. Ahí. Ojo, en un recipiente rígido, la presión inicial es 100 pascales. ¿Sí? A 300 grados Kelvin. Se calienta hasta 450. ¿Cuál es la presión final? A ver. ¿Así? Vamos a ver. Ojo, esta es la presión final. No es que no pueda, señorita, si no puede, vamos a este curso. 100 kilopascales a pesos. No, ya. Entonces, cuando aumenta la presión. A ver, usen sus conocimientos básicos. ¿Sí? A estas alturas tienen que pensar. ¿Cómo hallo la presión 2? Si el volumen es constante, ¿qué ley se cumple? Boyle, Charles, Gay-Lussac. Boyle, Charles o Gay-Lussac. Charles, Charles Scott.
Así. Charles no es Keiju, Sas. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No es Charles? Hoy es la temperatura constante. Charles, ¿qué es constante? La presión. Y Keiju sabe que el volumen es constante. Expresión 2 igual a presión 1. Bien, ¿no? Estamos retrotrayendo lo que ya hemos aprendido, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos hablando? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Ahora, recuerden esto, ¿no? En un proceso isocórico, el volumen es constante. La presión es variable. El trabajo es igual a 0, el calor es igual a la energía interna, la energía interna cambia y la entalpía puede cambiar. En un proceso isobárico, el volumen es variable, la presión es constante. El trabajo se calcula de esta forma. El calor es igual a la entalpía, la energía interna también cambia y la entalpía sí también. Acá puede cambiar. Aquí sí cambia. Muy bien, y el último proceso restrictivo es un proceso isotérmico, ¿okay? En el cual la temperatura se mantiene constante. Si la temperatura se mantiene constante, no hay variación de la energía interna. ¿Por qué? Un principio básico para que haya un movimiento cinético tiene que haber aumento de temperatura. Entonces, no hay aumento de temperatura, la energía es igual a 0. Por ende, el calor es igual a trabajo, pues igual al menos el trabajo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Y normalmente las isotermas se representan como una gráfica entre presión y volumen. Esta es una isoterma. Yo puedo tener otra isoterma que encima. Y otra, y otra, y otra. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es presión versus volumen. Teniendo la temperatura constante. A ver, el resumen es esto, ¿sí? Proceso isocórico, volumen constante. Proceso isobárico, presión constante. Proceso isotérmico, la temperatura es constante. Y un proceso adiabático, el calor es constante. ¿Sí? Dice, esto gráficamente es así. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? El proceso isotérmico, ¿cuál es? Este. El proceso adiabático es muy parecido al isotérmico. ¿Sí? El proceso isobárico, presión constante, y el proceso isocórico, volumen constante. Muy bien. ¿Está claro? ¿No? Ahora, en este tipo de estudios termodinámicos, ¿qué buscamos? Buscamos el estudio de trabajos. ¿Sí? En un sistema termodinámico con gases ideales es bastante común el uso de diagramas de presión versus volumen. ¿Por qué? Si se dan cuenta, yo tengo un par ordenado presión, volumen 1, y lo quiero llevar a un par ordenado presión sobre volumen 2. Esto tiene que realizar un trabajo. ¿Sí? Necesariamente realiza un trabajo, ¿por qué? Porque hay una variación de volumen. ¿Y ese trabajo qué cosa es? El área bajo la presión. ¿Sí? ¿Está claro, no? ¿Sí? Se representa el volumen de NX y la presión de NX. Y todo esto sirve básicamente para determinar gráficas. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, ejemplo. Paso de una energía A una energía B, ¿cómo debe regresar? Todo eso a través de la variación de la energía interna y por ende la variación de calor y trabajo. Esto es lo que termina eso. Depende generalmente del camino seguido para llegar de un punto al otro de la sociedad. ¿Está claro? Aquí está claro que tenemos una temperatura, tenemos una presión y tenemos un
volumen. Si yo quiero moverme aquí, son nuevas variables de estado. Moverme de aquí a aquí implicaría un trabajo y un calor, dependiendo si es un proceso repetitivo. Y si yo quiero regresar, también realizamos un trabajo y un calor, porque hay una variación de la energía interna. Es como les decía, ustedes están aquí sentados, si yo os hago correr, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Y si descansan y comen, vuelve a venir. este es un proceso de gases ideal, ¿no? En el que el calor y esto, la suma debe ser igual a 0. Pero en un proceso real no es así. ¿Sí? Porque si yo viene, han comido, no sé, están, digamos, han comido 5.000 calorías, no sé, 5.000 calorías. Yo los voy a correr de acá y de vuelta. 1.000 calorías de afuera. ¿Sí? Para recuperar 1.000 calorías tendrían que comer no sé cuánto. Y hasta que descansen y vuelvan a comer no va a ser lo mismo. ¿Ya comprenderá? El trabajo que he hecho de acá hasta ahorita requiere todo esto. Pero para que regresen de ahí para aquí no va a ser igual. Es un proceso real. En un proceso ideal sí. ¿Está claro? ¿Sí? 8 minutos. Criaturas del Señor. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces, en lo posterior vamos a estudiar todos estos movimientos. ¿No? Los diagramas PV me permiten determinar esto. Esto es una línea isotérmica. ¿Qué quiere decir? Que existe una variación de presión y volumen. ¿Sí? Si es una isoterma, la energía interna es igual a 0. ¿Ya? Y todo lo vamos a resolver con las ecuaciones de estado. Para gases y de. Tengo aquí presión, volumen, podría haber memorias, podría haber temperatura, podría haber, ¿cierto? ¿Sí? Lo que nosotros buscamos qué cosa es esto, el área. En un proceso cíclico, el área encerrada por la curva, se puede calcular como la resta entre el valor del área encerrada por la curva cuando el proceso se encuentra aumentando el volumen en espacio y el valor del área encerrada de la curva cuando el proceso se encuentra disminuyendo en su volumen. ¿Me comprende? ¿Se dan cuenta? Esto menos esto da esto, ¿no? Ese es todo el proceso que hemos hecho. Y eso lo vamos a ver en los futuros. ¿Sí? Un proceso cíclico, la temperatura inicial y final siempre es la misma. Por lo tanto, la energía interna del sistema no debería variar en un proceso ideal, pero en un proceso real sí varía. ¿Sí? Ojo, pues, es lo que les digo, ¿no? Si yo parto de aquí, llego aquí, hay esta temperatura, ¿no? Cuando llego aquí, hay la misma temperatura. ¿Sí? La energía interna no debería haber variado en el proceso ideal. Pero un proceso real sí varía. ¿Está claro? Si no hay variación de la temperatura, la energía interna es igual. Cero. Determinar la variación de la energía interna sufre un gas cuando su volumen aumenta en 5 litros, sabiendo que se trata de un proceso isobárico a presión constante, a 2,5 bar, sabiendo que para ello se suministró un calor de 550 calorías. A ver, ¿cómo se hace rápidamente? ¿Qué pide? Variación de la energía interna, U. ¿Sí? ¿Hay trabajo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Un proceso isobárico. Si hay trabajo, ¿qué no hay? En un proceso isobárico, ¿qué hay? Presión constante. La presión constante, el calor es igual a la entalpía. ¿Sí? Muy bien, a ver. Tenemos eso, ¿sí? Presión 2,5 pascal de presión constante. Presión de volumen es 5 litros, ¿sí? Vamos a suponer que empezamos en cero. Calor suministrado es
550 calor 10. ¿Sí? Utilizaremos el criterio Yupa para el signo de trabajo, según el cual es positivo cuando recibe el sistema al aumentar de energía interna, la expresión de la primera ley. Nos queda que energía interna es igual a calor más trabajo. El trabajo realizado a presión constante se puede calcular como así. ¿Sí? ¿O no? ¿La presión la tenemos? Sí. ¿La variación de volumen cuánto es? 5. ¿Sí? ¿Por qué dice, no? Sufre un gas cuando su volumen aumenta en 5 litros. No importa cuánto empezó, si empezó en 1, dice que su variación ha sido 5 litros. ¿Sí? Entonces, si empezó en 1, su volumen final es 6. ¿Sí? O si empezó en 2, su volumen final es 7. Porque había 5 litros. ¿Sí? Por esto tengo el trabajo para este sí. Es negativo. Muy bien, ¿qué más pide? Del signo menos del trabajo indica que es realizado por el sistema sobre el entorno, de acuerdo con lo que supone la expansión de volumen al criterio de signos utilizados, ¿no? Para determinar la versión de la energía interna simplemente aplicamos esto. ¿Sí? El calor me lo da el sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Está claro, ahí que está el calor, ¿no? 550 calorías hay que transformarlo a clase, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Y sumamos. Y ya está. La energía interna es cuánto, por ello. 1500. ¿Sí? Ok. ¿Lista? ¿La lista? Total. ¿Firmaron todos? Sí, ¿qué pasó, hermanos? Ya, A ver, Paseo. Aguilar. Rápido, Aguilar. ¿Cómo? ¿Tienes laboratorio ya? Alvarado. Ah, sí, hoy día en la tarde. Aromani. 2:30. Chino Snayo. Chino. Toque Crispín. Toquesa. Copay. Contrado. A veces hay unas hojas. Cumbia. Se me he olvidado. Deza. Ah, en el Dale laboratorio. Villalobos. Sí. Huiza. ¿Están para comer? López Hualpa. Son hojas. Medrano Esteban. ¿Hojas secas? Medrano No, Reynoso. son ¿Solo hojas nada más? hojas bon. Molina Ah, Vargas. Paco ¿qué hago con Cari. las hojas? ¿Las uso? ¿Quién es Paco? No, me las he olvidado. Ahí está. 60. Pinto Mucho. Quispe Arela. Quispe Tuso.